Bealoteja, Parashá para el día de hoy. Cuando enciendas, Parashá número 36. Estuve revisando notas de los años anteriores. El lugar donde se encuentra la Menora, una pieza establecida por Adonai. Cuando nosotros pensamos en un símbolo patrio de Israel, ¿cuál será el símbolo patrio de Israel? O sea, mejor, ¿cuál es el símbolo patrio esencial de Israel? El árbol del ovido, la bandera, el león, el río Nilo. No, pues por favor, estás pensando en Egipto. Muy bien, hermana Sandra, hermana Dalia. La estrella de David es el símbolo. Sí, claro que sí, en la Biblia. Está representada y podemos hacer un estudio del Megán David. Pero atención. El símbolo de Israel realmente es, aparte del símbolo patrio como su bandera, la estrella. Pero cuando hice la pregunta, ¿cuál fue la respuesta en todos? ¿Cuál? La Menora, importantísima. ¿Me permites la Menora, por favor? Indudablemente, cuando nosotros vemos una Menora, inmediatamente reconocemos que aquí hay un símbolo bíblico. Pero más que un símbolo bíblico, recordemos que Moshe recibió la orden establecida por Adonai para que se construyera en una sola pieza todo el elemento llamado Menora. Una sola pieza. Realmente cuando nosotros preguntamos cómo Moshe no entendía cómo poder desarrollar todo este instrumento en una sola pieza. Hoy pues en los tiempos modernos hay soldadura, hay diseños, hay moldes, etcétera. Pero cuando nosotros pensamos en Israel y vemos la Menora, entendemos con absoluta claridad que es uno, digamos, de los símbolos esenciales que identifican la casa de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿qué ocurre? Y esto solo es una mención, no vamos a entrar al detalle. ¿Qué ocurre cuando tenemos que hacer una diferenciación entre qué es un hebreo, qué es un israelita y qué es un judío? ¿Está claro eso? Tenemos que diferenciar esos conceptos, porque para el día de hoy tenemos a miles de judíos israelitas que no identifican esta pieza. O sea que para ellos no tiene ningún valor, ninguna representación. ¿Por qué? Porque al no reconocer una Menora y no reconocer aún como judíos o aún como israelitas, no reconocer a Yeshua o no reconocer la Torá, pues simplemente son ciudadanos nacidos en Israel que no reconocen a Yeshua o no reconocen la Torá. ¿Estamos de acuerdo? Pero para nosotros, pueblo escogido, injertados en el árbol del olivo, llegamos a este Parashá Bealoteja y entonces nos encontramos con la esencia de la Torá. ¿Cómo se conoce el nombre en el centro? ¿Perdón? Sí, Yeshua. ¿Cómo es? El Shamash, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que un brazo conecta con el otro, conecta con el otro, conecta con el otro. Asimismo, como esta conexión se ocurre, la Menora tiene infinidad de modelos de los cuales podemos explicar la Menora. En esencia, 7 brazos. Y con el número 7 entendemos ¿qué? Entendemos completo, entendemos plenitud. ¿Y cuál es la letra número 7? La letra número 6 es la Bat. La número 7, ¿cuál es? Sayin. Y la letra Sayin tiene que ver con bendición. La letra Sayin tiene que ver con una armadura, con una fuerza. Y esto nos está indicando 7 brazos. Sayin, fuerza, bendición. Hay una verajá especial. Estoy solo significando cosas sencillas que podríamos hablar de muchas. Me tomé el tiempo de buscar muchas definiciones respecto al concepto propio de lo que es la Menora, que las hemos estudiado en muchas ocasiones. A ver si encuentro algunas de las básicas que podamos mencionar hoy para traerlas a recordar y recordar que cada elemento de la Menora es extremadamente importante para nosotros. La porción de la Torá cuando nos habla de la Menora y del encender la misbat, es una misbot, encender la Menora.
Cuando encendemos la menorá, ¿qué encontramos al encender la menorá? El momento en que nosotros encendemos la vela, al terminar el Havdalah, ¿qué hay? Luz, perfecto, excelente. Entonces, no vamos a compartir hoy la parashá desde el punto de vista típico que hemos hecho en años anteriores. Estoy revisando, como siempre, mis notas de todo lo que ya hemos enseñado en los años anteriores y veo que sobre muchas cosas hemos hablado. Por ejemplo, la base principal está compuesta por 3 escalones. 3 escalones. Cuando usted visite Israel, en su próximo plan de viaje, visitemos Israel y estemos frente a la Menorá, nosotros, la gente usualmente se va a tomar la fotografía. Nunca podríamos tomarnos la fotografía a ver cómo estamos. Vamos a pensar que aquí está la Menorá y yo me coloco aquí y luego tomo la fotografía. Nunca puedo estar sobre o ante ella. Debo estar siempre en la parte posterior. Es un acto simple de honra y de reconocimiento de autoridad. Me explico que lastimosamente la gente no lo comprende. Yo les enseñé hace unos días, cuando visitemos el muro, para entrar al muro tenemos que hacer ¿qué? 2 cosas básicas. ¿Cuáles? Lavamiento de manos entrar y colocarnos la kipá. Pero pastor, yo no llevo una kipá. Bueno, ahí le entregan una. Usted puede tomar una en calidad de préstamo, la usa, usted ingresa al muro, aquí está el muro, pasamos al muro, hacemos nuestras oraciones del muro, Baruch atah Adonai, hacemos todas las oraciones del muro. ¿Y cómo regresamos? Ahora sí de espaldas, no le podemos dar la espalda al muro, hasta cierto límite donde ya podamos regresar, regresamos la kipá y salimos. Son cosas simples que tienen como principio una palabra: honrar, fundamentar, honra a los principios como tal. Entonces la menorá tiene un significado, por supuesto, espiritual. Los 7 brazos, que tienen que ver, entre otras cosas, que la figura es completamente en oro. ¿Qué es oro? Divinidad, es decir, que es un instrumento divino. Tiene una connotación de divinidad. Y decía de los 3 escalones para mencionar que en los 3 escalones tenemos el tiempo del Remesh, el tiempo del Pesá y el tiempo de los 3 niveles de oración. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Lo que conocemos como el Pardes, correcto. Luego vimos otras definiciones. Tengo muchas de las definiciones que hemos estudiado: los nombres de Adonai inscritos en cada uno de los brazos, los 7 espíritus, las 7 iglesias, 2 secciones, una sección 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 se conectan entre sí. La primera parte tiene que ver con la autoridad, con la autoridad desde el punto de vista de severidad. La segunda parte tiene que ver con la misericordia, el Rajén de Adonai. ¿Qué más tenemos? Tenemos toda la Menorá acompañando, y en toda la Menorá están inscritos los 66 libros de la Torá. ¿Qué más tenemos? Tenemos las convocatorias de Levítico 23. Aquí están cada una de ellas, siempre apuntando al centro. ¿Perdón? Los nombres de Adonai. También tenemos lo que significa el espíritu de Adonai, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor. Luego tenemos la importancia de la cobertura desde el punto de vista de la Shekinah, la importancia de la iglesia desde el punto de vista de comunidad, la importancia de la unción desde el punto de vista de ser ungidos por Adonai. Tenemos las conexiones a través de la adoración, tenemos la restauración de la casa de Israel y tenemos el poder de la palabra y el centro en Yeshua nuestro Mashiach. Un símbolo de oro que ocupa un primer lugar de identidad de lo que significa la casa de Israel. Es un instrumento representado en oro que representa divinidad, autenticidad y algo muy importante, representa unidad. ¿Qué es unidad? Muy bien, Ejad, la hemos estudiado en muchas ocasiones. ¿Cómo se escribe la palabra Ejad? Tomen las letras, se las voy a repetir: Aleph, Het y Dalet. ¿Cuánto vale Aleph? ¿Cuánto vale Het? Hello. 8 y Dalet 4. Muy bien. ¿Cuánto suma total? 13. ¿Y 13 suma? 4. ¿Y 4 qué son? Bueno, también significa Dalet, puerta. ¿Qué significa 4? Recuerden que la Torá tiene 2 grupos. Nosotros siempre hablamos de Torá con 5 libros. Decimos los 5 libros de la Torá. Pero recordemos que la Torá tiene 4 libros. ¿Cuáles son? Bereshit, Shemot, Vayikrat y Bamidbar. Luego viene el quinto. ¿Qué es el quinto?
El quinto es lo que se conoce como segunda Torá, es decir, es la unión, la conexión, la relación de todos los anteriores de los cuatro, y se forma el quinto libro, que es la segunda Torá, llamada Devarim, las palabras. ¿Hasta ahí vamos bien? También representa la importancia de que es un elemento labrado a martillo, es una figura que representa la palabra, la que nos une, la que nos permanece, como Kehilá, Jeremías capítulo 23, no vamos a ir allí, verso 29, representa el aceite de la unción, es decir, la figura del Ruach HaKodesh con nosotros, representa botones, capullos y las flores que están conectadas para todos los 66 libros de la Torá, las copas, cada una con su respectivo brazo, y también tiene un pie o una base, que es lo que le da estabilidad, firmeza, y nos lleva al estudio Pardés, etc. Bueno, vamos a avanzar aquí un poquito más. A ver, que encontré algo muy interesante entre todo este proceso de hablar de todo lo que la Torá representa. Representan muchísimas cosas importantes, pero el Salmo 119, y este sí lo quiero leer, por favor acompáñenme un momento. Al libro de los Salmos 119 y en el verso 113. ¿Lo tienen conmigo? Vamos a leerlo. Salmos 119 y el verso 113. Dice la palabra. Perdón, 113 no, 130. 119, 130. Dice, voy a leerlo desde el 129. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. Verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Qué hermosa palabra. Por favor, dígalo conmigo. Maravillosos son tus testimonios, y la exposición de tu palabra alumbra a los más simples. Vean, hermanos, desde el tiempo que nosotros todos, como Israel Casa Integral, como casa, entramos al proceso de Torá, díganme si en verdad hemos logrado crecer espiritualmente. Hoy vemos el estudio bíblico, lo vemos en otro nivel. Hoy nosotros hablamos de hablar un pasaje bíblico, estudiar un verso, estudiar un parashá, y ya entramos a otro concepto. Hoy tenemos una revelación de palabra que en otro tiempo, durante muchos años, en el continuo estudio en el nivel 2, nunca veíamos. Cuando enseñamos la mujer del flujo de sangre, la entendíamos, pero cuando venimos a la parashá respectiva, nos muestra otros aspectos que nunca antes conocíamos. ¿Por qué? Porque la parashá es tan simple, pero trae una revelación tan profunda que, bueno, yo me gozo cuando estudiamos una palabra, espero que ustedes igual. Estudiamos un parashá y de pronto la palabra nos muestra un mundo que nunca antes jamás habíamos conocido. Esta semana, en la programación de los desiertos que empezamos esta serie, yo vi una porción del libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, si no estoy mal, y dice: yo los traeré al desierto, y en el desierto probaré sus corazones para saber de qué están hechos. ¡Wow! Yo leí esa palabra y dije: Padre, ¿cómo es que este texto yo nunca antes lo había leído? Y si lo había leído, no me acuerdo. Pero el día que lo leí esta semana, vino una revelación, una palabra tan simple que dice que Adonai persuade a los hombres para entrar al desierto. ¿Cómo que Adonai nos persuade? Porque persuadir tiene que ver con llevar, tiene que ver con encaminar, tiene que ver con indicarle a alguien, impulsarlo, llevarlo, acercarlo. Y Adonai nos persuade para que vayamos al desierto. Porque en el desierto, ¿qué hace Adonai? Prueba nuestros corazones y sabe de qué estamos hechos. En nuestro país, en Colombia, los hermanos en Colombia saben, Shalom, había un comercial, no sé si existe aún, pero hace muchos años había un comercial que decía: se te nota la avena. Es decir, mostraban un comercial de televisión que la familia se levantaba temprano en la mañana, tomaban el tarrito de avena Quaker, y se preparaban la avena, y todos mezclaban la avena, y todos tomaban avena, y entonces salían a su trabajo, a la escuela donde iban, y todos eran activos, elegantes, bien lindas, simpáticos, bien especiales. Decía: se te nota la avena. Era el comercial. Y cuando nosotros estamos en Torah y disfrutamos de la palabra, ¿qué se nos nota? Dígalo conmigo: se nos nota la Torah.
Se nos nota la Torá, se nos nota que estamos en la Torá. Y cuando venimos a la Torá, entonces la Menorá nos enseña unidad. La pastora Pili tiene un tema o una revelación que el Eterno le entregó que se llama a través de la Menorá, recuérdame, el reloj profético de Adonai. Este es un reloj que mueve el universo completo. En este reloj está toda la historia, la vida, el tiempo, el pasado, el presente, el futuro, la conclusión de la humanidad está escrita aquí. Las 7 convocatorias son el tiempo profético y la revelación profética de Adonai. ¿Listos con Ejat? Ya la tenemos. Cuando hablamos de Ejat, hablamos de unidad. Vamos a buscar una siguiente palabra. Fuego. ¿Recuerdan cómo se dice fuego en hebreo? ¿Quién lo dijo? Uy, qué rápidos, muy bien. Es excelente. ¿Cómo se escribe? Es una de las frases más sencillas para escribir en hebreo. ¿Cómo se escribe? Aleph y 1 y 300. Y Shin, es increíble. Aleph Shin significa fuego. ¿Y fuego cuánto suma? 301. ¿Y 301 cuánto suma? 4. ¿Y 4 qué es? Los 4 libros de la Torá y la segunda Torá, el Devarim, para completar toda la Torá. Entonces, cada número tiene un nivel profético. Ahora, escribamos la palabra menorá. Estoy hablando de unidad, estamos hablando de 7 brazos, estamos hablando del fuego que debe permanecer siempre extendido hacia el frente, porque el fuego va a ser la luz para las naciones. Y vamos a concluir con una frase más que es la palabra menorá en hebreo. A ver, menorá en hebreo, escríbanla. Men, muy bien, ¿quién lo dijo? Men, excelente, ¿qué sigue? Men, menorá. Men, nun, muy bien, pastora Pili, num, ¿qué más? Bat, resh y hey, muy bien, excelente. Lo están haciendo mejor que sin las gráficas. Vamos bien. Ahora, sumemos. 40 más 50 más 6 más 200 más 5. ¿Cuánto suma? 301, es decir, menorá en hebreo suma 301, que es 4, y fuego en hebreo, que es 2 letras, Aleph y Resh, suma 301, que es 4. Vean qué interesante, pero me encontré con una que tengo que corregir. En el año, hace 2 años, cuando enseñamos este parashá, yo enseñé la palabra bealoteja, y viendo mis gráficas, asumí que la última letra era una resh, ¿verdad? ¿Que vale cuánto? 200. Y resulta que este año, haciendo el mismo ejercicio, descubrí de manera espectacular que la última letra no es una resh, es una kof. ¿Cuánto vale la kof? No, kof, esa es la tap. Esa es la P. ¿Cuánto vale la kof? No, la kuf. No, la que vale. No. No. Espéreme, es que será que la puedo estar pronunciando mal. A veces en el inglés nos pasa eso. No, espéreme un segundo, ya se las doy. Porque puedo estar diciéndola o pronunciándola mal. A ver. Estoy hablando de la letra 20, la kaf, perdón. Sí, gracias. Gracias por corregirme, gracias. Sí, no la kuf, sino la kaf. ¿Cuánto vale la kaf? 20, pero resulta que aquí está la Kaf Sofi. ¿Y la Kaf Sofi cuánto vale? A ver, ahí yo tuve que pasar la prueba. Nunca la había visto. No había visto una Kaf Sofi. Aquí la encontramos. O sea, una Kaf final. ¿Y la Kaf final vale? Mientras ustedes navegan ahí un momento, me dicen, ¿cuánto? No, 20 vale la normal. ¿Cuánto? ¿Cómo supiste? Porque Google se lo dijo. ¡Vean, qué rápido! Muy bien. Entonces, atención, lo voy a repetir, voy a corregir lo de hace 2 años. La puse como resh y no era resh, era una kaf final. Sofi, perdón. No, coffee es lo que voy a tomar ahora más tarde. Es que el inglés, el hebreo, el español, tantos idiomas juntos, Dios mío. Atención, vamos a escribir bealoteja. Letra Bet, escríbanlo. Bet. Vayan llevando los números. Bet, Hey, Ayin, Lamet, Bat,
Tap y Kaf final. Lo voy a escribir en números, lo voy a pronunciar en números, de derecha a izquierda. 2, 5, 70, 30, 6, 400 y 500. ¿Cuánto suma en total? Hermano Miguel, rápido con los números, lo voy a repetir. 2, 5, 70, 30, 6, 400 y 500. ¿Sumo en total? No. Lo repito. 2, 5, 70, 30, 6, 400 y 500. 500, 900, 970, 600, 1000. Estás bien, pero no da 1077. 1000. Señor. ¿Cuál es la palabra que me ha dicho? Vea, loteja. La estoy mencionando en números. ¿A quién nadie sumó? Voy a repetirla. 500 más 400, 900. Más 30, 930. Más 70, 1000. Más 5, 1005. Más 6, 1011. Y más 2, 1013. Vea, 1013. Y 1013 entre sí, ¿cuánto nos da? 5. Maravilloso. Ese ejercicio me gustó. Excelente. Muy bien. Qué buen ejercicio y vamos muy bien. No voy a volver a hacer pizarra. Ya me di cuenta que lo hacen mejor así. Perfecto. Excelente. Entonces veamos un poquito de resumen de lo que ya vimos y luego entramos a un tema final para cerrar. Vea, loteja nos indica entonces iluminar nuestras vidas y la vida de los demás. Cuando enciendas. Pero cuando encienda nosotros entendemos la importancia de encender la menorá. Pero hoy el propósito de mi mensaje no es encender la menorá. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Yo soy la menorá. Yo soy la menorá. No tengo sino 2 brazos, la menorá tiene 7. Pero sí tenemos 3 elementos humanos que la menorá nos enseña. ¿Cuáles son? Los vimos el año pasado. 2 oídos, 2 fosas nasales, 2 ojos, y una boca. Entonces tenemos 7 utensilios en nuestro rostro, los oídos. Atención, esta parte tengo que buscarla porque esto no lo había enseñado y lo encontré algo interesantísimo. Permítame lo ubico porque allá que hablamos de ojos y oídos y todo, vamos a ver qué relación tienen estos sentidos, qué relación tienen estos sentidos con la Torá. Bereshit. ¿Qué es Bereshit? En el principio, el pueblo de Israel sale de Egipto, viene el tiempo de la creación primero, pues por todo en el principio creó Dios, Adonai, los cielos y la tierra, toda esta historia, ¿recuerdan? Y cuando el pueblo de Israel sale hacia el desierto, ¿qué ocurre en Cheminí? ¿Qué ocurre, en Sinaí? ¿Perdón? Sí, no, pero antes. ¿Qué ocurrió en el Sinaí? ¿Qué es lo más glorioso que ocurre después de que salen de Egipto y al primer día de haber salido llegaron al Sinaí? ¿Qué ocurrió? Truenos, relámpagos. Y Adonai habla. Escuchan la voz de Adonai. Entonces, escuchan. Acuérdense que tenemos 7 elementos. El primero es escuchar. Dígalo conmigo. Escucharon la voz de Adonai. Cuando escucharon la voz de Adonai, tiene que ver con el libro de Bereshit. En Bereshit escuchamos la voz de la creación. Toda la creación, los cielos y la tierra. Y dice que dice el verso 2, ¿cómo dice? ¿El verso 2 qué dice? Sí, de Bereshit. Y todo estaba desordenado, vacío y en tinieblas. ¿Y qué más dice? Y el espíritu de Adonai se movía sobre la faz. ¿De qué? De las aguas. Miren, todo era agua. Todo era agua. Y usted escuchó el programa esta semana y encontramos los porcentajes de agua. El cuerpo humano tiene un 68% de agua. La tierra tiene un 78% de agua. Y de todo ese 78% de agua, o sea, de los mares, los 78% del globo terráqueo es agua. Pero del 78% de agua de la tierra, solamente el 3% es agua dulce.
O sea, que nosotros podemos tomar solo el 3% es agua dulce. Es impresionante. Entonces en Bereshit, tuvieron la visión de todo lo que significa creación. Voy a corregir. En Bereshit, ¿qué vimos? Toda la creación. Corregí, por eso corregí. En Bereshit fue en el principio la creación. La creación. Adonai creó ¿a quién? ¿Qué fue la última creación de Adonai? Al hombre y a la mujer. Los creó a su imagen. Cuando ellos despiertan en esa creación, reciben el soplo de vida, ellos lo primero que hacen es ¿qué? Ven. Entonces Bereshit es ver toda la creación. Una vez Adonai los crea, ¿dónde los coloca? En el Gadán Edén, en el gran Edén, en el huerto. ¿Para qué? Para que lo disfruten, para que sean mayordomos, para que tomen autonomía, autoridad de todo. Dice la palabra que Adán, ¿qué hizo? Dio los nombres a todos los animales. Yo no imagino cómo Adán tuvo la capacidad de llamar elefantes, jirafas, leones, ratones, toda la creación del mundo. Impresionante. En Shemot, repito, en Shemot, ¿qué tenemos? Escucharon en el Sinaí, ¿qué escucharon en el Sinaí? La entrega de la Torah, la voz de Adonai. Luego viene Vayikra. ¿Qué es Vayikra? En Vayikra nosotros ¿qué presentamos? ¿De qué trata Vayikra? Trata de ofrendas y el protocolo levítico. Y cuando presentamos una ofrenda, ¿qué debe ser la ofrenda? Debe subir como olor grato a Adonai. Cuando nosotros presentamos la ofrenda en el libro de Vayikra, es un olor grato. Entonces, ¿cuál es el sentido que tenemos acá? El olfato. Ya vimos la vista en Bereshit, en Shemot el oído, en Vayikra el olfato y en Bamidbar. Cuando hablamos en Bamidbar, ¿de qué hablamos? De los censos, de los números, de las cantidades, de las personas que están alrededor, de las estaciones, de todo lo que ocurre. Por entonces en Bamidbar, ¿qué sentido se activa? El sonido, la voz, el hablar. Y en Devarim, ¿qué ocurre en Devarim? Reúne todos los anteriores, los 4 anteriores, recuerden que son 4, y reúne en Devarim todos los anteriores, y en Devarim se produce como una red, como la red de hoy de internet, una red como el sistema nervioso de toda la Torah. Entonces, ¿qué sistema se activa? No, el gusto no. Sí, el sistema nervioso. ¿Qué sistema es? El tacto, muy bien. Entonces los 5 sistemas del hombre, la visión, el oído, el olfato, la boca, el hablar y el tacto, todos están inscritos. ¿Cuál es el principio de Bealoteja? Dígalo conmigo. Yo soy la Torah. Están los sentidos, están las convocatorias, los 7 días de la creación, las 7 iglesias, los 7 espíritus. Es decir, la menorá es el reloj profético de Adonai. Pero nosotros no nos podemos quedar en la menorá desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del instrumento maravilloso, bello, hermoso. Estábamos en Colombia, en una ciudad al norte de Bogotá, a la salida de Bogotá, que se llama Chía, un lugar precioso, Chía, Cundinamarca. Y caminando por esos bellos pueblitos regionales de los pueblos nuestros, íbamos pasando por un lugar en el downtown de ese pueblito, y de pronto en una tienda de artesanías, así de reojo, ¡pum!, ¿qué vimos? Una ménora, en medio de todos un grupo de artesanías, una ménora. Y nosotros, ¡wow! Una ménora. No, ay, cerrado. ¿Cómo hacemos? Disculpe, señora, ¿a qué hora abren? No sé, nunca lo cierran. No sé por qué no está abierto. Probablemente la señora salió a comer algo. Bueno, vamos a esperar un ratico. Y esperamos, 1 hora esperamos. Y a la hora apareció la señora. Había salido a almorzar, era tiempo de lunch, se fue a almorzar. Y la señora de la otra tienda dijo, qué extraño, porque ella nunca sale. Pero salió. Esperamos y la señora llega. ¿En qué les puedo servir? Y empezó a mostrarnos artesanías. Mire esto. Dijimos, no, señora, por favor. Eso que tiene. El candelabro. Sí, ese candelabro lleva años aquí, años. Candelabro, le dije, ¿candelabro? ¿Y usted por qué le dice eso a candelabro? Dice, porque la Santa Biblia dice que el candelabro. Le dije, ve, ¿cómo le parece? La Santa Biblia dice, sabía, ¿no? Entonces le dije, señora, pues la Santa Biblia
dice candelabro por un error de la traducción original del idioma, porque se llama ménora. ¿Ménora? ¿Perdón? Ajá. Sí, es exactamente igual, sí, correcto. Y entonces le expliqué a la señora y le expliqué, y aquí viene las 7 convocatorias, los 7 y esto y los 7 y los 7. Y la señora dice, ay Dios mío, señor, ¿y usted dónde sabe todo eso? Ay, ¿usted cómo sabe tantas? Y ahí uno se da cuenta, la gente no sabe. De todo lo que tenía en esa tienda, esa piecita llevaba años ahí. Y nadie siquiera le preguntaba por eso, porque, ¿por qué? Porque no hay luz. Porque la gente no tiene ninguna cercanía. Pero repito, vean el ejemplo. Nosotros pasamos por ahí simplemente. ¡Ay! Una menora. Inmediatamente nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos. Somos Israel. Hay una menora con nosotros. Y nosotros no la podríamos pasar por alto. Porque el mensaje de hoy es, dígalo conmigo nuevamente, yo soy la menora. ¿Qué dice la palabra? Y la palabra pastora nos ha enseñado. ¿Qué somos nosotros? Díganlo fuerte. Nosotros somos luz. Yo soy luz. Ahora, ¿cuál es la palabra para escribir luz? A todas estas, no sé si la escribí. Or, ¿cómo se escribe or? Or. Alguien que me la diga, se me escapó. No, pero or. En hebreo. Ve, y no la escribí, no puedo creer que no la... Sí, ¿cómo que no la escribí? Aquí la tengo. Aleph, Bat, Resh, Or. Aleph, Bat, Resh. ¿Cuánto suma Aleph? 1. ¿Cuánto suma Bat? 6. ¿Cuánto vale Resh? 200. ¿Cuánto suma? 207. ¿Cuánto suma entre sí? 9. ¿Y 9 qué es? ¿Qué es 9? Hay. Vida. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte tiene que ver, ya entendimos todo el proceso, todo lo que significa toda la menorá. ¿Qué otra cosa importante encontramos en esta menorá? Entre muchas cosas. ¿Cuáles? De la lectura de la Torá de esta mañana, ¿qué más concluimos? De su estudio de Torá esta semana, ¿qué más concluimos que es importante para esta enseñanza de hoy? Recuérdenme. ¿Perdón? Las trompetas de plata. Ese tema es... eso es un manjar. Las trompetas de plata. No sé si lo puedo explicar hoy, pero las trompetas de plata es un tema que tenemos que dedicarle un estudio especial. ¿Por qué las trompetas de plata? ¿Por qué? ¿Plata qué significa? Redención. Y eso ya nos dice algo extremadamente importante. Redención. En esta parashá, Aarón es ordenado a encender la menorá y la tribu de Leví es la encargada de iniciar todo el proceso del servicio ministerial dentro del Mishkan. Aquí en este parashá también se nos habla de lo que es el segundo pesar. ¿Recuerdan qué es? El Shení, ¿recuerdan? Un segundo pesar, no lo vamos a ver en detalle, pero ¿qué es un segundo pesar? Para las personas que no pudieron cumplir con su primer pesá, por razones particularmente, por ejemplo, de fallecimiento, impurificación, Adonai, ¿qué da? Una segunda oportunidad, por favor, miren, ténganlo presente. Segunda oportunidad. No lo envíes, gracias. Segunda oportunidad. ¿Que a quién le quieres enviar el mensaje? A todo Israel Casa Integral. Ya le dije que no lo enviara porque estamos en vivo. Escúchame. ¿Quién de ustedes en la vida ha tenido segundas oportunidades? ¿Todos? Miren, les voy a dar un testimonio. ¿Puedo dar un testimonio cortico? ¿Será que me quita mucho tiempo? ¿Me regalan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Perfecto, voy bien. Estaba entrando a un empleo. Perdí un empleo muy importante. Lo perdí, lastimosamente. Quedé en el limbo, en la condición más lamentable que humanamente un ser humano hubiese podido pasar, porque luché, me esforcé, me preparé para llegar al lugar donde había llegado. Pero por circunstancias de tiempo, modo y lugar, perdí ese empleo. Cuando perdí ese empleo, mi vida cayó, no al piso, abajo del piso. Depresión, angustia, temor, pánico, caos. Estaba en un momento muy difícil. De pronto surge un amigo por allá en el camino y me dice: Roberto, necesitamos una conferencia así, ¿tú la podrías dictar? Yo le dije, claro, yo la preparo, por supuesto. Fuimos a dictar una conferencia, ¿te acuerdas? A un pueblito
en Silvania, por allá al sur de Bogotá. Clima precioso, una región muy linda, en un centro, ¿cómo se llama? En un centro de retiros realmente empresarial. Estaba un grupo como estamos hoy acá, dictamos la conferencia, fue una experiencia linda. Terminada la conferencia, eran los directivos de una entidad bancaria, presidente, vicepresidentes, recursos humanos, toda la que era la parte directiva de esa entidad bancaria. Cuando terminamos esa labor, la directora de recursos humanos me dijo: señor Alfaro, quisiera hablar con usted unos minutos después de la cena, ¿me puede regalar unos minutos? Claro, doctora, con mucho gusto. Nos sentamos a conversar con ella y me dice: después de su conferencia, hemos concluido con el presidente del banco que tenemos un extremadamente riesgo muy alto en materia de seguridad. En nuestro banco no tenemos un director de seguridad. Queremos pedirle que si usted nos puede, por favor, ayudar a buscar a un candidato para que sea el director de seguridad. No sabemos qué perfil, no sabemos cómo buscarlo, o sea, qué perfil debe tener, qué preparación y por supuesto cuánto se le debería pagar. O sea, ayúdenos a formar ese departamento. Le dije: bueno, claro que sí, doctora, voy a apoyarle en eso. Considero que tiene que tener este perfil, así, 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 moreno, bello. 5'6". 5'6", mijo. Pero esta es la historia de José. ¿Qué le pasó a José? Viene con el faraón, le habla de las vacas gordas, le habla de las vacas flacas. ¿Y qué le dice el faraón? ¿Qué sugieres que debemos hacer? Dijo: usted tiene que tener una persona que tenga la capacidad de administrar las utilidades del reino. Debe tener el tiempo de las vacas flacas, el tiempo de las vacas gordas. O sea, usted debe tener a José aquí. Y esto que estoy diciendo, repito, es mi experiencia. Yo veo esa historia de José y me identifico. Entonces ella me dice: si tiene a la persona, por favor le pido que el lunes a las 8 de la mañana esté en la oficina para que firme el contrato inmediatamente. ¿Usted nos lo recomienda? Nosotros lo recibimos. Le dije: por supuesto, doctora, con mucho gusto. Me siento a consultar ¿con quién? ¿Perdón? ¿Con quién consulto? Con la pastora Pili. Sí, señora. Ay, qué revelación, ¿no? ¿Saben que la Torah es simple, sencilla? Y le digo: mami, es que me preguntaron esto. Y me dice: ¿y a quién vas a presentar? Le dije: pues tengo, no sé, es que es tan difícil recomendar a alguien. Yo no sé si atreverme a recomendar a él. Yo tengo un candidato, pero es que no sé. Y entonces me dice: preséntate tú. Preséntate tú. Tú tienes un perfil, pon tu perfil allí. 8 de la mañana lunes, para resumir la historia, me presenté en esa oficina de recursos humanos. La doctora me recibe con tanto amor, la doctora Carmencita, ¿te acuerdas? Me recibe con ese amor. Ay, señor Alfaro, dígame que ya tiene a esa persona. Le dije: sí, ya aquí está, cómo no. Por favor, dígale que pase. Le dije: sí, cómo no. Aquí está presente, soy yo. Me dice: ¿usted estaría dispuesto a vincularse con nosotros? Digo: pero doctora, sería un honor el poderlos apoyar en esta misión tan importante. Ay, pero yo sé que usted es una persona supremamente ocupada. ¿Cómo usted nos daría el honor de formar parte de este equipo? Lo que ella no sabía era que llevaba 6 meses sin trabajo. Pero Adonai sí lo sabía. Me siento, me dice: pues mira, según el perfil que tú nos diste, esto, perfecto. ¿Qué era ese perfil? Ese perfil decía Roberto Alfaro Orozco. Y la asignación salarial, y colocó un número. Y cuando yo vi el número y vi la asignación salarial, dije: Santo Padre bendito, ¿qué dices? ¿Este es el salario? Me dijo: sí, señor Alfaro, pero si le parece poco lo podemos subir. Le dije: no, está muy bien. Para empezar está excelente. Era mucho más de lo que yo siquiera hubiese podido pensar que podría ganar en ese momento. ¿Me están captando? Bendito el Eterno. No, porque yo cuando yo le diga a la pastora el salario, ella va a decir: grandes son tus maravillas, Adonai. Bueno, toda esa historia es para concluir una experiencia. ¿Cuál? Adonai, cuando nosotros somos luz, Adonai bendice nuestro camino. Yo con esto quiero decirles, hermanos, ustedes cuando se presentan en sus sitios de trabajo, cuando ustedes van a hacer un trabajo, cuando ustedes van a hacer, ¿cómo se llama? Un
un presupuesto, un appointment, no es un appointment, un estimado. Cuando ustedes van a hacer un estimado, cuando ustedes están presentando un proyecto y ustedes se presentan y dicen, mi compañía es, ¿cómo se llama su compañía? Exxon Property, eso. Y usted se presenta y la gente, ¿qué ven en esa compañía? Ven luz. Dicen, en esta persona yo puedo confiar porque en esta persona veo luz, en esta persona veo Ejat, en esta persona veo Emet, en esta persona veo que hay luz y como tal creo que es la persona adecuada para hacer lo que se está haciendo. Yo me presenté en aquel lugar y aunque en ese tiempo no sabía de luz, en ese tiempo no sabía de Or, en ese tiempo no sabía de Menorá, pero cuando me presenté, ese grupo de personas, ese grupo de directivos de esa entidad, tan pronto se enteraron que yo iba a entrar a la entidad, me recibieron con todo el abrazo del mundo y dijeron, bienvenido a nuestra casa. Y bendito el Eterno, mis años pasaron allí y pasaron los mejores años de mi vida laboral. Y para la gloria de Hashem lo digo, y no conocía de Adonai tanto, empecé a conocer ahí en esos tiempos de la palabra, pero lo que quiero significar, todos mis actos y todos mis compromisos y todas mis obligaciones y todas mis responsabilidades se cumplieron con luz, con puntualidad, con eficiencia, con calidad, porque somos la menorá viviente. Entonces la parashá de hoy, aparte de todo lo que nos enseña, tenemos que entender que somos esa luz. Por eso cuando salimos de acá y encendemos una luz para la semana, es para decir, salimos al mundo, a la oscuridad, pero en medio de la oscuridad nosotros, dígalo conmigo, somos... No, pero dígalo completo, dígalo. Somos un faro de luz en el camino. Somos un faro de luz. Salimos a iluminarle el corazón a la gente. Salimos a iluminar nuestra ciudad. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos porque vemos bien, lo hacemos porque escuchamos bien, lo hacemos porque olemos bien, lo hacemos porque hablamos bien. Y cuando nosotros hablamos bien, cuando nuestros actos actúan bien, todas las cosas nos ayudan para bien. La gente insatisfecha cuando viene el propósito de Adonai, el maná, pero ¿por qué maná? Otra vez maná, 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 desayuno maná, maná al mediodía, maná en la noche, maná, maná, maná. ¿Y qué hacía el pueblo? Se quejaban, eran inconformes. ¿Qué hizo Miriam y qué hicieron Aarón en algún momento de sus vidas? Hablaron de quién, de su hermano Moshe, hablaron de la relación de su matrimonio, hablaron de su vida como hombre, como esposa, y se formó una lashon hara. Y cuando se formó la lashon hara, ¿qué ocurrió? Vino una lepra, y cuando vino una lepra, inmediatamente Moshe, al ver la acción de Adonai sobre su hermana, ¿qué hace Moshe con Adonai? Y le dice, el na refa na la. ¿Qué significa? El Adonai na. ¿Qué es na? Por favor, na, por favor. Refa, sánala. Na, por favor, la, a ella. Oh, es extraordinario. Entonces nosotros aquí estamos el Shabbat y decimos, el na refanala, el na refanalo, el na refana li. Pero si eso lo dices de boca para afuera, no funciona. El ra, el na refana li es algo que tenemos que hacer nosotros todos los días sobre mi propia vida. Sobre esta menorá, yo todos los días tengo que decirme a mí mismo, el na refa nali, el na refa nali. Por favor, Adonai, te pido que me sanes, por favor, ahora. Es el tiempo. Varones, ¿cuántos de ustedes oran el na refa nala por su esposa? Porque algunos dicen, el na refa, aléjala. No es eso. Es el na refa, sánala. El na refa, nalo. El na refa, aléjalo. No. El na refa, atráelo. El na refa, sánalo. El na refa, llévatelo. ¿Cómo así? Llévatelo. Ay, Dios, sánalos, por favor.
Así te hacen el narrefa, apártalo. No. El narrefa, no perdamos el sentido espiritual. Muy bien. Entonces, esta menorá ya nos habló de todos los aspectos. No voy a detenerme nuevamente en los detalles de qué significa el narrefa. Pero dígalo conmigo, nosotros encendemos luz. En cualquier lugar donde haya oscuridad, nosotros encenderemos esa luz. Y nosotros somos los que le damos vida al entorno donde nos encontramos con la gente. La gente se pregunta. Estábamos en un restaurante hace unos días y estábamos en una conversación y una tercera persona en una mesa se unió al tema, se unió al tema. Y un chico ahí cubano, tú sabes que yo te conté el cuento del cubano ese. Oye, que mira qué tal cosa y que esto dice, mira, cuando vayas a Hialeah, mira, te voy a recomendar una cosa, chico, cuando vayas a Hialeah tienes que tomarte un cafecito ahí en la calle Octava, que es una cosa maravillosa, caballero. Pero si te digo, no te metas mucho en Hialeah, porque Hialeah está lleno de cubanos y con los cubanos no le da pena meterse. Yo le dije, oye chico, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy de Cuba, pero yo no me meto con cubanos. Como así, un momentico, ¿qué es lo que tú estás diciendo? La historia para concluir es que salimos del almuerzo y al salir del almuerzo salimos casi a la vez con esta persona. Y él viene en su vehículo y para donde estamos y se acerca y me dice, disculpa señor, qué pena, discúlpame, mira, es que no sé, ustedes me parecieron gente tan especial, gente tan querida, discúlpame, ¿ustedes qué hacen? Entonces le dije, somos pastores de una congregación en Chetio. ¡Ah! Chico, yo sí lo sabía, yo sabía que ustedes tenían algo ahí. La gente lo ve, se te nota la Torá. Y mire, y es increíble, se te nota la vena, se te nota la vena. Yo le iba a decir, oye chico, pero tú ¿por qué nos andabas escuchando? ¿Tú no sabes que eso es una falta de respeto? En un restaurante y el otro pendiente de lo que nosotros estamos hablando. Pero atención, pendiente de lo que estamos hablando, lo que les quiero decir. ¿Qué tal que estuviéramos hablando mal? ¿Qué tal que estuviéramos hablando cosas inapropiadas, indebidas, inadecuadas? Y este hombre de pronto me pregunta, oye, ¿ustedes dónde viven? En Cherry, y ustedes son pastores. ¡Ay! Pastor, Padre Santísimo, Dios me libre de esta gente. ¿Me están entendiendo? Cuidadito mi boquita lo que dice, porque somos luz. Cuidadito mi boquita lo que dice, porque somos luz. Punto número 1, vamos a dejar el tema allí y nos vamos al cierre para la jornada de un poco más del estudio desde donde yo lo quiero llevar hoy, que es la enseñanza como una predicación más propia del tema de hoy. ¿Qué representa la parashá de hoy como luz en el entorno en el cual nosotros vivimos? El libro de Números capítulo 8, donde da comienzo nuestra parashá, nos habla de la menorá. Habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia el frente en el candelabro. Pregunto, atención la pregunta que si ustedes recordarán. En sus pueblos, en sus ciudades, en sus países, ¿ustedes visitaron alguna vez casas antiguas? ¿Sus abuelos, tatarabuelos? ¿Alguien visitó sus casas antiguas? ¿Cómo eran las ventanas? ¿Ustedes recuerdan cómo eran las ventanas en las casas antiguas? La casa de ustedes no tenía ventana. Bueno, miren, es que parece simple, pero permítanme recordarle la historia. Voy a poner mi ejemplo personal. En la casa de mis abuelos, o todavía hoy, cuando estuvimos en Bucaramanga, los hermanos en Bucaramanga, cuando fuimos al restaurante allá en Zapatoca, con el hermano Carlitos, la hermana Rosario, si ustedes ven, por ejemplo, en Zapatoca, hermano Carlitos, me corriges, las casas antiguas, que de hecho son unas bellezas de casas clásicas que son patrimonio de la humanidad, las conservan impresionantes. Ahora las han convertido en centros de turismo, de recreación, de restaurantes, bellísimos. Y entramos a una casa, si recuerdas, las paredes son anchísimas. ¿Me explico? Hoy una pared normal de una casa normal pues es un ladrillo, ¿no? Un bloque. O aquí un chirroc, una cosa así. Pero en los tiempos antiguos las paredes de las casas eran de este tamaño, gruesas. ¿En puro qué? Barro. Y muchas casas incluso eran ¿en qué? En adobe, en otra cosa. En adoquín, ¿en qué más? En piedra, ¿en qué más? En varas, ¿en qué más? Ustedes nunca fueron al campo, ya vi que no. En estiércol. En estiércol. El estiércol de las vacas, el estiércol de los caballos. Y con eso hacían los adobes y con eso formaban las paredes.
Y no tenían ni aroma ni nada, eran incluso más consistentes, más firmes que la misma arena, era impresionante. Bueno, las paredes para empezar son muy anchas. Imagínense esta pared de allí, ancha, imagínenla de unos 4 pies de ancha. Era lo típico de la construcción. ¿Cómo eran las ventanas? Miren esta ventana, supongan que esa ventana tiene 3 pies de ancho. ¿Cómo era la ventana? Profunda. Pero aparte de ser profunda, no era cuadrada en el sentido de un cuadro, sino eran como hexagonales, es decir, eran así. Perdón, eran exteriores, eran así. No, eran así, ya entendí. ¿Por qué? Porque la luz de adentro de las casas salía como un proyector, se proyectaba. Las ventanas antiguas tenían una distribución de tal manera que la luz se proyectara. Cuando la luz venía, la luz de afuera, la luz de la luna, venía a una casa, entraba por ese pequeño orificio y al entrar a la casa, ¿qué hacía? Se iluminaba la casa. Era la manera como se iluminaban las casas antiguas. Cuando ustedes vayan a sus pueblos típicos coloniales, en sus países, observen esas ventanas y ustedes van a decir, wow, nunca había visto este detalle. Es un detalle de construcción, pero más que un detalle de construcción, es un detalle de menorá. ¿Qué dice la palabra? Que la menorá debe estar encendida, ¿para qué? Para que cuando ella se enciende en casa, la luz que se transmita. Cuando yo soy la menorá, yo debo estar encendido, ¿para qué? Para que cuando yo camine, mi luz proyecte a la gente. ¿Qué le proyecta mi luz? Pregúntate, si tú eres luz, ¿qué clase de luz eres? Luz, ¿qué tipos de luz tenemos? Infrarroja, qué interesante, infrarroja, ultravioleta, LED. ¿Qué más? Luz blanca, luz negra. Nosotros transmitimos una luz, pero la esencia de lo que estamos transmitiendo siendo menorá es ¿qué? ¿Qué transmitimos en Shabbat? ¿Qué transmitimos? ¿Qué transmitimos cuando estamos conectados con Torah? Dígalo conmigo. Shalom. Nosotros transmitimos la paz. La paz de Adonai que sobrepasa todo entendimiento será lo que le transmitimos a las personas cuando miran nuestra menorá. ¿Estamos ahí? Por eso revisa tu menorá. De pronto necesita limpieza, de pronto necesita darle brillo. Entonces, nos llama a ser luz. La primera instrucción que nos entrega Adonai es que para poder conquistar el reino tenemos que ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Dígalo a todas las naciones. Israel, casa integral. Vosotros en cada país sois la luz del mundo. Por lo tanto, cuando la luz se expande, alcanzamos multitudes. Cuando la luz se expande, alcanzamos las naciones. Cuando la luz se expande, alcanzamos el propósito de Hashem. Usted sabe, el pueblo judío se ha expandido por toda la tierra. Yo creo que no habrá país probablemente donde no encontremos a alguien judío. Usted va a Costa Rica, judíos. Usted va a Colombia, judíos. Usted va a México, judíos. Usted va a Ecuador, judíos. Usted va al Perú, judíos. Usted va a Chile, judíos. Por donde quiera que vaya el pueblo, hay comunidad judía y enormes comunidades judías. Si usted va a Nueva York y pasa por el barrio judío, encontrará a miles de personas judías. Ahora, atención a lo que voy a decir para tener una corrección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de judíos, usted se preguntará, ¿pero por qué los judíos son luz? ¿Ustedes creen que los judíos son luz? ¿Perdón? ¿Qué dice Yeshua? Yo soy la luz. Pregunto, ¿y qué hacemos con la comunidad judía que no tienen a Yeshua? Pregunto, ¿son luz? Entonces, alguien podría decir, uy, no, pastor, pero usted está siendo como antisemita al hablar contra los judíos. No estoy hablando contra los judíos. El asunto es que nosotros tenemos la revelación de la Torah y tenemos la revelación del Evangelio. ¿Están conmigo? Tenemos, recuerden, en el nivel 2 que teníamos, toda la Biblia, pero no teníamos Torah. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos Torah y toda la Biblia, es decir, el Brit Hadasha.
¿Qué pasa con nuestros hermanos de Judá? Tienen la Torá, pero no tienen a Yeshua. No tienen a Yeshua. Entonces, cuando nosotros tenemos la Torá y tenemos a Yeshua, por eso siempre decimos en Israel Casa Integral, estudiamos la Torá, aprendemos la Torá, amamos la Torá en Yeshua, nuestro Mashiach. Esto es importante y es claro para todos. Luego el libro de Números en el capítulo 9, verso 15 nos dice: cuando la nube se movía, Israel avanzaba. Cuando la nube permanecía, Israel esperaba. ¿Y qué dice Juan 10, 27? Dice: mis ovejas oyen mi voz. Pregunto, ¿usted está escuchando la voz de Adonai? ¿Usted está escuchando la voz de Adonai cada vez que tiene que hacer algo en su vida, tomar decisiones para empezar un proyecto? Esta mañana hablaba con los varones y les decía, un emprendimiento. ¿Dónde está? Se me hizo Benny Jr. El hermano Benny Jr. le decía, compró una máquina recientemente, está lanzando un proyecto, está en un aspecto empresarial, se está lanzando, quiere conquistar, quiere empezar, quiere proyectarse. ¿Y qué ocurre cuando él me comenta o le comenta a alguien: hermano, estoy en este proyecto, estoy trabajando? Dice: ay, hermano, ¿pero para qué, hermanos? Eso no vale la pena. Eso es una inversión innecesaria. Eso ¿para qué, hermanos? Eso no sirve. Nosotros tenemos la posibilidad de persuadir. Oseas 2:14, Adonai nos persuade para ir al desierto. Yo puedo persuadir a alguien positivamente, no me gusta usar la palabra positivamente. Yo quiero persuadir a alguien en bendición, o yo puedo persuadir a alguien ¿en qué? ¿En qué? No quisiera usar la palabra maldición, que es la correcta, pero no quisiera desanimar a otra persona. Yo puedo persuadir a alguien para que vaya bien. Yo puedo persuadir a alguien para que avance más. Yo puedo orientar a alguien para que mejore su visión. Pero también puedo tener la influencia y persuadir a alguien para que las cosas no le salgan bien. Pregunto, ¿qué sale de tu boca? ¿Persuadir a alguien con bendición o persuadir a alguien mal? Es importante que tengamos presente eso, porque en esta paracha vamos a ver también lo que significa, y no vamos a entrar allí. Libro de Números capítulo 11, la murmuración produce tristeza, juicio, división, y como dijo el hermano, trae consigo maldición. El apóstol Pablo nos exhorta entonces y nos dice: haced todo sin murmuración ni con discusiones, para que tengan gratitud y se fortalezca su fe y puedan tener un corazón verdaderamente puro delante de Hashem. La reflexión final a esta pregunta de la parashá para el día de hoy: ¿estás dispuesto a encender tu lámpara? Y voy a concluir con la segunda oportunidad, que creo que me quedé en mitad del camino. Lo digo por testimonio delante de Hashem. Aquel día, cuando esta persona me hizo la invitación para aceptar esa posición laboral, ahí entendí que Adonai me había dado una segunda oportunidad. Pregunto, ¿has recibido segundas oportunidades? No importa si has recibido 3 oportunidades, 4 oportunidades, 5 oportunidades, 6 oportunidades. Cada oportunidad que Adonai nos da es una oportunidad para que seamos luz. Le dije a los varones esta mañana y lo voy a repetir. Esta celebración que tuvimos de Shavuot, cuando estuvimos en el río, yo veo los videos, veo las fotografías y estoy impresionado de lo que Hashem hizo en Shavuot. Ver a los hermanos juntos, en armonía, lavándose los pies, entre hermanos, entre familias, ungiéndonos con aceite. Los vi bajar a esas aguas en ese río, los vi bajar con anhelo, con gozo, con alegría, con convicción de lo que estábamos haciendo. Los vi que verdaderamente estamos entendiendo que una convocatoria no es un ritual, que una convocatoria no es simplemente, ay, nos toca ir porque nos toca ir. No, cuando los vi llegar, cuando los vi con sus trajes, cuando los vi con su aceite, cuando los vi con su chofar, cuando los vi entrar al río en familia, juntos, estar allí el tiempo que fue necesario. Y cuando después, esa parte yo no la pude ver porque estábamos con el pastor Camilo atendiendo el Midbet y la purificación, y cuando veo las fotografías y veo las familias, hermanos todos ungiéndose los pies, díganme, eso fue un momento de las pocas veces que hemos ido a los ríos
a celebrar Mikbet, ese creo que ha sido uno de los Shavuot más bellos, más originales y más auténticos que hemos tenido. Dígalo conmigo, Adonai nos da segunda oportunidad. No importa cuán mal te puedas sentir en tus emociones, en tus sentimientos, en tus acciones, démonos la oportunidad de ser luz para las naciones. Démonos la oportunidad de empezar de nuevo. Si usted tiene una menorá por ahí a su mano, por favor, tómela un momento en su mano. Si las tienen por ahí, algunos, si las tienen, tómela un momento en su mano, colóquela con su pecho. Y cerremos este momento diciendo, Padre eterno, te damos gracias por esta parashá especial que nos han entregado. Gracias, Padre, porque ahora podemos entender la importancia de lo que significa ser luz a las naciones. Permite, Padre, que todo cuanto hagamos, digamos, escuchemos, veamos, sea luz, 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 Padre. Si nos hemos equivocado, si hemos dado tropiezos en el camino, Padre, danos la segunda oportunidad de estar plenamente comprometidos en el temor de tu palabra, en el temor reverente de tu palabra. Padre, que mis ojos, mis oídos, mis sentidos del olfato, mi tacto, mis palabras, solo sean palabras de Emet, palabras de Had, palabras de Berajá. Porque así mismo como brota y siembro con mis labios y con mi corazón y mis pensamientos, sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón. En el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, amados, muchas gracias. Shabbat shalom para todos. Gracias.